Bienvenidos a tu amiga estudiante. Yo soy Abril y hoy el tema que vamos a estar viendo es la unidad 1, que es sistemas de unidades. La primera unidad van a tener diferentes temas, pero todo esto lo vamos a tratar en forma de teoría. Después va a haber un segundo video donde vamos a estar ejercitando todos estos temas que vamos a estar viendo. Entonces, vamos con el primero. El primero es definición de magnitudes y ejemplos de ello. Lo primero que tenemos que decir es que no hay que confundir qué es una magnitud y qué es una unidad. Son cosas diferentes. ¿Que están vinculadas? Sí, pero son cosas diferentes. Las magnitudes es toda propiedad de los cuerpos que se puede medir. O sea, son cosas que se pueden estar midiendo. Ejemplo de eso, la temperatura, la velocidad, la masa, el peso, la longitud, la fuerza. Todo esto que estamos hablando van a ser propiedades o cosas que se van a poder estar midiendo. Pero hay que distinguirlo de cuáles son las unidades. La unidad es la cantidad que se puede adaptar como patrón para compartir con ella cantidades de la misma especie. O sea, las unidades van a ser unidades de un sistema de unidades. Los sistemas de unidades, que es lo que vamos a ver acá, es un conjunto de unidades de medida consistente, normalizado, uniforme, que nos permite obtener conversiones de un sistema a otro. Entonces, si nosotros queremos ver estas tres cosas como para entenderlas a su perfección, vamos a ver que existen sistemas de unidades, por ejemplo, el Sistema Internacional, el CGS, el FPS, el sistema técnico, que hay un sistema técnico europeo y un sistema técnico inglés. Entonces, todo esto de lo que venimos hablando son sistemas de unidades. Los sistemas de unidades tienen en sí diferentes unidades para las diferentes magnitudes. Magnitud es algo que se puede medir, una propiedad que se puede estar midiendo. Las unidades son las unidades con las que vamos a estar diciendo cuánto vale ese valor. Y los sistemas de unidades nos van a estar relacionando esas unidades para poderla cambiar de un sistema de unidad a otro sistema de unidad. Recordemos que va a tener que ser la misma magnitud para poder cambiarlo de un sistema a otro. O sea, por ejemplo, vamos a tomar como magnitud la longitud. Tomamos como magnitud, ahora lo vamos a dibujar acá, la longitud. Y si estamos en el sistema internacional, tenemos metros ahí. Pero digo, bueno, no, yo quiero pasar metros a pies. Entonces, utilizando una tabla, una conversión de unidades, vamos a saber cuánto equivale tantos metros a tantos pies. Y ahí vamos a poder hacer la conversión de unidades. Que la conversión de unidades, para que lo recuerden, les voy a dejar el link en la descripción de un video donde estuvimos haciendo ejercicios de conversión de unidades y cómo hacerlos. Entonces, tenemos la magnitud es longitud. El sistema internacional que vamos a estar utilizando va a ser el sistema internacional, que es el sistema SI o MKS. Y lo vamos a pasar a otro sistema que va a ser el sistema técnico, en este caso en particular el inglés. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a poder convertir y pasar las equivalencias de una unidad a otra, pero de la misma magnitud, que en este caso es longitud. Entonces ahí podemos ver las tres cosas para no poderlas confundir unas con otras, porque a veces es muy común que confundan magnitudes con unidades. Lo otro que vamos a ver van a ser las unidades fundamentales. En esto van a existir unidades fundamentales o magnitudes fundamentales y unidades derivadas o magnitudes derivadas. ¿Qué va a ser una unidad fundamental? Es aquella que se define por sí misma y es independiente de las demás. O sea, sí o sí, cuando nosotros hablamos de eso, lo describimos en su totalidad. No hace falta conocer otras cosas más. Por ejemplo, va a ser la longitud, la masa, el tiempo, la temperatura, intensidad luminosa, intensidad de corriente y cantidad de sustancia. Por eso yo digo, pueden ser unidades fundamentales o mejor dicho, magnitudes fundamentales, porque esto que estamos teniendo acá de longitud, masa, tiempo, van a ser magnitudes, como es lo que venimos viendo. Se le puede llamar unidades fundamentales porque a estas magnitudes le corresponden ciertas unidades.
en algún sistema internacional. Igual también ya vamos a ver ciertas cosas a tener en cuenta. Pero entonces, ¿cuáles serían lo que nosotros tenemos? Por ejemplo, superficie, volumen, velocidad, fuerza, energía, densidad y aceleración. ¿Cuáles van a ser estas? Estas son algunos ejemplos de todas las que vamos a estar teniendo. Esas van a ser unidades derivadas, o mejor dicho, magnitudes derivadas, que es aquella que se obtiene mediante expresiones matemáticas a partir de las fundamentales. O sea, nosotros vamos a estar teniendo las magnitudes fundamentales que van a ser 7, que son estas de las que ya vimos acá. Pero, entonces, ¿qué serían todas las otras que quedan? Todas las otras que con estas 7 vamos a poder generar varias expresiones. Preguntar ¿qué van a ser todas las otras aparte de unidades fundamentales? Van a ser unidades derivadas, o sea, son todas las expresiones que nos quedan a partir de estas unidades fundamentales. Que serían superficie, volumen, velocidad, fuerza, energía, densidad y aceleración, que son aquellas que se obtienen mediante expresiones matemáticas a partir de las fundamentales. Después vamos a tener estos dos cuadros donde nos hablan. Acá tenemos las unidades fundamentales o magnitudes fundamentales con sus unidades en el sistema internacional. Luego la simbología, que acá tienen que tener algo en cuenta. Esto de MT, que dice que es de longitud, no se escribe así realmente. Cuando nosotros hablamos de metros, directamente le colocamos una M, no le vamos a poner una MT. Así que eso es una corrección que les quería hacer para que no se confundan cuando vean estos tipos de gráficos. Y luego vamos a tener una simbología de las magnitudes. Esta también puede variar bastante por las cosas que podemos ver. Por ejemplo, tenemos acá el tiempo, que es una T minúscula, y la temperatura es una T mayúscula. Después tenemos cantidad de sustancia, una N, esas siempre son así, no cambian. La longitud puede ser una L, pero esa parece una L minúscula, puede ser una L mayúscula. La M de masa sí es una M, no hay que confundirla con M de metros, así que por lo general esa se lo coloca como M mayúscula. La intensidad de corriente se lo coloca con una I, pero una I mayúscula, y la intensidad luminosa con una IB, una I mayúscula y una B corta. Esas son como para tener en cuenta cuáles serían las que más se utilizan y además otras más. Luego vamos a tener algunas unidades derivadas, que acá tenemos por ejemplo fuerza, energía, presión, cantidad carga eléctrica, diferencia de potencial y frecuencia. Tenemos ahí sus unidades y además acá tenemos algo muy interesante que después pueden pausar el video y leerlo más claramente, cuáles van a ser la definición de Newton, Joules, Pascal, Coulomb, voltios y Hertz. Como para que vean qué es lo que significan y cuántas magnitudes están relacionando con esto. Obviamente al tener estas unidades, entonces podemos más o menos deducir cuál va a ser su definición, o sea, cuál va a ser su fórmula. Lo otro que vamos a tener que entender y ver van a ser las equivalencias de las unidades. Obviamente esto lo vamos a poder sacar con tablas de conversión de unidades. Estas tablas de conversión de unidades que nos relacionan diferentes magnitudes con sus sistemas de unidades nos van a relacionar y poder dar una equivalencia. Las equivalencias van a ser relaciones donde nos relaciona una unidad con otra unidad de otro sistema de unidad. Siempre de la misma magnitud, como venimos diciendo todo el rato. Entonces nos permiten relacionar la misma magnitud, pero en diferentes sistemas de unidades. Eso es lo que nos dicen las equivalencias de unidades. ¿Cómo hacer esto y cómo utilizarlo? Lo tienen en un video que, como les digo, se los voy a dejar en la descripción. Después, algo muy interesante que sí o sí lo tenemos que conocer van a ser los múltiplos, submúltiplos y prefijos. Los múltiplos son unidades de medida más grandes que el metro. Los submúltiplos son unidades de medida más pequeños que el metro. Los prefijos son elementos gramaticales que se colocan delante de una palabra o lexema y modifican su significado.
Esto obviamente yo se lo estoy dando muchísimo más técnico con las definiciones precisas porque quiero que entiendan también cuando buscamos una tabla de prefijos en física, nos vamos a encontrar algo así. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a tener los múltiplos, dijimos que eran más grandes que el metro, submúltiplos más pequeños que el metro. Vamos a tener acá qué significan estos prefijos y la simbología. Esto es muy importante en física porque se van a estar ocupando siempre. ¿Para qué? Para no tener que escribir un número o tan grande o tan chiquito. Simplemente vamos a poner esta simbología que significa estas palabras en prefijos y este factor, o sea, esta equivalencia. Por ejemplo, si nosotros tenemos 5 microcoulomb significa que tenemos 5 por 10 a la menos 6 coulomb. Eso es lo que estaríamos teniendo. Entonces nos vamos a dar cuenta que van a haber cosas donde son a partir del 10, o sea que su equivalencia es a partir del 10, son números enteros y vienen a números enteros muchísimo mayores como este de acá. Y vamos a tener números que son con números decimales, o sea que tenemos una parte entera que es 0 y una parte decimal. Y tendríamos, por ejemplo, números tan pequeños como este de acá que es 10 a la menos 18, o sea que hay 18 números después de la coma. Después lo otro que podemos ver va a ser un análisis dimensional de todo esto. Este análisis dimensional se hace para ver si las unidades son adecuadas o no. O sea, por ejemplo, nosotros sabemos que la fuerza se va a estar midiendo en unidades de Newton en el sistema internacional. Sabemos que la fuerza además igual a la masa por aceleración. Entonces nosotros podemos decir, bueno, si es masa por aceleración, nosotros podríamos analizar acá el análisis dimensional para ver si es correcto decir que vamos a tener unidades de Newton. ¿Cómo se hace esto? De la siguiente forma. Estas magnitudes fundamentales tienen ecuaciones dimensionales que van a ser estas de acá. Pueden cambiar en ciertas bibliografías, pero serían estas. Entonces vamos a ir analizando. Cuando acá tenemos masa, nos fijamos, masa es una m mayúscula. Por aceleración, ¿qué sería la aceleración? Y habría que recordar que la aceleración es un delta de velocidad sobre un delta de tiempo. Entonces ahí podríamos sacar las unidades de cada uno de estos para poder encontrar el análisis dimensional de lo que vamos a tener en fuerza. Esto lo vamos a hacer mejor en un video separado de todo esto, así que quédense tranquilos. Lo otro que vamos a ver, que es lo último, va a ser el principio de homogeneidad. El principio de homogeneidad es para clasificar a las magnitudes que tenemos como el principio de homogeneidad, o sea, va a ser la dimensión que establece que esta ecuación en toda suma, los términos igualados o sumados deben tener las mismas ecuaciones. ¿Qué quiere decir? Oye, es como el mismo ejemplo de recién. Si yo tengo fuerza es igual a la masa por aceleración, yo pretendo que todo esto tenga unidades en el sistema internacional de Newton y que todo esto, obviamente como hay fuerza, se mide en Newton en el sistema internacional y que las dos igualdades tengan las mismas unidades. Entonces yo pretendo que esto sea así. ¿Para qué? Para decir si este cumple el principio de homogeneidad, que nos dice que ambas igualdades tienen que ser iguales. Si nosotros estamos sumando algo, por ejemplo, que estemos sumando una cierta cantidad más otra cierta cantidad y todo esto nos tiene que dar en unidades en metros sobre segundo, entonces esta de acá tiene que tener unidades en metros sobre segundo o será dimensional. Y esto de acá tiene que tener unidades en metros sobre segundo o será dimensional. ¿Para qué? Para que una de estas dos tenga la unidad correspondiente de metros sobre segundo para que nos cumpla con el principio de homogeneidad. Recordemos, una de las dos nos tiene que dar las unidades en metros sobre segundo y la otra puede ser adimensional o al revés. Pero sí o sí, una de las dos nos tiene que dar las unidades para que esto sea igualado a metros sobre segundo.
Todo esto lo vamos a hacer en varios videos siguientes y después vamos a retratar varias unidades que yo les voy a dejar en nuestra página web para que vean cuáles temas van a estar siguiendo y qué días vamos a tener videos. Así que sin más, ya habríamos acabado el video. Denle like, comenten, si tienen alguna duda me avisan, ponen un comentario, les respondo, no hay ningún problema y nos vemos en el siguiente video.